nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creo, creemos. En el segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Artículo tercero, el tema de la Sagrada Escritura, donde el Catecismo ha dedicado 33 números a desarrollar este tema. Hoy, en el quinto apartado, el Catecismo dedicará 3 números al tema que tiene como título la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, números 131, 132 y 133. Con este tema prácticamente concluimos el capítulo segundo del Catecismo en su primera parte, primera sesión, Dios al encuentro del hombre. Recordamos que durante esta temática hemos recorrido el tema de la revelación de Dios, de las etapas de la revelación, de Cristo mediador, de la transmisión de la revelación divina, de la transmisión apostólica, de la tradición y la escritura, de la interpretación del depósito de la fe, la Sagrada Escritura, Cristo, la palabra única de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, y el canon de las Escrituras. Prácticamente estos son los temas que vimos las 2 últimas semanas, y el día de hoy concluiremos con este precioso tema de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Número 131 del Catecismo dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Como tantos otros puntos del catecismo que hemos estudiado durante estos días, queridos amigos, el día de hoy, este número 131 también está tomado de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la revelación. En este número del Catecismo nos habla de la fuerza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre. Tiene una fuerza y un poder que les hacen esencialmente distintas una de la otra. Recordemos el pasaje del Evangelio donde comentaban los fariseos de Jesús, ¿no? Este hombre habla con autoridad. Es decir, su palabra tiene autoridad, que no era la autoridad que tenían la palabra de los escribas, ¿no? Porque los escribas lo que acostumbraban a hacer era comentarios de la palabra de Dios, pero eran comentarios que no tenían autoridad. Cristo habla con autoridad. Incluso tiene la autoridad, ¿no?, de atreverse a matizar a Moisés, cuando dice: se os ha dicho ahora, pero yo os digo. Vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el divorcio, pero al principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre, declara. La autoridad de Jesucristo era realmente llamativa para los hombres de su tiempo. Uno diría: ¿pero quién es este que hasta matiza a Moisés? ¿Quién es este que es capaz de contextualizar lo que Moisés dijo? Pero ahora no solamente lo contextualiza, sino que lo lleva a su plenitud. Jesús habla con una autoridad que asombra a todo aquel que le escucha. Por lo tanto, toda la palabra de Dios que hemos recibido está llena de poder y autoridad. Para nosotros, la palabra poder algunas veces la entendemos en sentido negativo, ¿no? Pero necesitamos aprender a ver esta palabra poder en sentido positivo también, es decir, en sentido negativo y en sentido positivo. Fijémonos cómo el sentido negativo de la palabra poder
que aparece en la Sagrada Escritura, dice: sabéis que los jefes de las naciones os oprimen. No sea así entre vosotros. El que quiere ser vuestro servidor, que sea el último. Ese es el sentido negativo, es una referencia a los poderosos de este mundo, que en realidad no tienen autoridad moral, sino que únicamente tienen poder humano. El poder que se deriva únicamente de la ambición, del dinero, ¿no? Pero que no tiene autoridad moral. Sin embargo, Jesucristo no tiene poder en este sentido, pero está lleno de autoridad moral. Eso es muy importante, queridos amigos, ¿no? Así nos vamos encontrando en la vida, en nuestro recorrido, muchas personas que no es que tengan un poder material, pero tienen una tremenda autoridad moral. Esa distinción entre poder y autoridad también se refleja en la Sagrada Escritura. Jesús ha renunciado al poder. Se presenta débil ante los ojos del mundo, pero al mismo tiempo está revestido de una tremenda autoridad. Así observamos nosotros en nuestro contexto cultural, ¿no? Que muchas veces a más poder, menos autoridad moral. Los países que tienen más poder son los países que tienen menos autoridad moral. Son los países que empiezan a apoyar el aborto. Son los países que empiezan a apoyar cualquier tendencia nueva que va dejando el relativismo. Entre más poder humano, material, los países, en vez de subir en su autoridad moral, al contrario, se derrumban. Pero también fijémonos, queridos amigos, que en la Sagrada Escritura se utiliza la palabra poder también en el sentido positivo. Por ejemplo, se afirma que Dios es lleno de poder, que Dios es omnipotente, todo lo puede. Pero en nuestra cultura la palabra omnipotente suena como antipática, ¿no? Pero en la Sagrada Escritura se dice que está lleno de poder. A diferencia de la palabra de los hombres, que no tiene poder. En Dios decir y hacer es una sola cosa. En Dios querer y poder es una sola cosa. Entonces, esa expresión de la Sagrada Escritura de cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hablan del poder de la palabra de Dios, que es atemporal, que es eterna, que es capaz de hablar con su palabra a los hombres desde hace 2000 años, hace 1000, hace 500, ahora, y seguirá hablando a los que vendrán. Es una palabra que trasciende el tiempo, que trasciende el lugar. Es una palabra llena de poder. Por ejemplo, Mateo 22, 29 y siguientes, ¿no? En el contexto de esa discusión que había sobre la resurrección, dice: en aquella ocasión se les acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos, y dejó su mujer a su hermano. Luego lo mismo pasó con el segundo, con el tercero, hasta el séptimo. Después de que todos murieron, ¿qué pasará? Cuando la mujer muera, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Les contestó Jesús: estáis equivocados, porque no entendéis las Escrituras, ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Es decir, que a nosotros hay cosas que nos resultan imposibles de pensar. Y una mujer viuda se puede preguntar:
Y entonces yo en el cielo, ¿cómo seré? ¿Cómo estaré en el cielo con mi marido? Podría ella decir, a mí me resulta imposible vivir felizmente si no es con el que he vivido en la tierra, etcétera, etcétera. Pero esto es porque no entendemos el poder de Dios, porque imaginamos las cosas desde nuestra limitación. Y entonces resulta que si yo en esta vida he llevado una carencia afectiva que yo he tenido, o un apego, ¿no?, que he tenido con mi esposo, con mi esposa, y yo he necesitado la mediación de esa persona para ser feliz, en el cielo el poder de Dios, que es total, Él nos hará plenamente felices. Si en la tierra he estado apegado a algo, en el cielo no necesitaremos estar apegados a nada. Eso no quiere decir que no podremos gozar de nuestros seres queridos, ¿no?, sino que no tendremos la dependencia de ellos. Muy importante tener esto presente. No tendremos la dependencia ni de ellos ni de nadie. El poder de Dios nos hará plenamente felices. Y es difícil de entender esto, ¿no?, porque solo tenemos la experiencia de esta vida y uno la proyecta. No se da uno cuenta muchas veces en esa proyección tan humana, pues que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso y que en el cielo nadie se aburrirá en su presencia, porque Dios nos colmará, Dios nos hará plenamente felices. Por eso es importante este texto que nos habla del poder de Dios, del poder de su presencia, del poder de hacernos a todos felices. Otro texto más que nos puede ayudar, ¿no? Mateo 18:28. Acercándose a ellos les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él se le ha dado pleno poder. Al que renunció a su condición divina, al que no hizo alarde de su categoría de Dios, ahora en ese momento de la ascensión a los cielos, se le ha dado pleno poder. Por eso, queridos amigos, debemos de reconciliarnos con esta palabra poder, con el poder de Dios, con la confianza total en el poderío de Dios, como nuestra única tabla de salvación, porque para Dios nada es imposible. Pero cuando renunciamos a tener este poderío de Dios que tiene en la mano el destino del mundo, entonces es cuando nos metemos en tremendos líos y queremos nosotros tomar el lugar de Dios para tomar nosotros las riendas. Y ahí viene el conflicto. Empezamos a pelear con Dios. Para Dios nada es imposible, porque estoy aquí. Cuando realmente yo no tengo fuerza para nada, pero estoy aquí. Y Dios me ha sacado adelante, y Dios me ha llevado consigo, y Dios me ha dado una vocación, y me ha hecho descubrir un camino. Es decir, la experiencia del poder de Dios y cómo Él me cuida y cómo Él me guía es muy, pero muy importante, queridos amigos. Otro texto más es Hechos 4:33, que nos puede ayudar. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba propio suyo nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor y poder, y se les miraba a todos con mucho agrado. Como vemos, los apóstoles daban testimonio con valor y poder, es decir, con fuerza. No porque eran muy educados, sino porque tenían el poder del Espíritu Santo que les permitía predicar con fuerza. Aquellos catequistas o predicadores muchas veces que
sienten o dicen, expresan que no saben nada, que no son capaces de nada. Cuidado, mira esto. Los apóstoles no eran muy educados, pero tenían el poder del Espíritu que les permitía predicar con fuerza. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. De esa manera, nosotros también. Va a ser el Espíritu Santo el que me va a empoderar para poder cumplir mi misión. Pero también va a ser el Espíritu Santo que te va a empoderar para hacer bien tu trabajo, ese que estás haciendo en este momento. No lo estás haciendo tú simplemente con tus fuerzas. Si tienes que pensar, estás iluminado. Pero si tienes que trabajar físicamente, estás fortalecido. El mismo Espíritu que ilumina esa mente es el mismo Espíritu que fortalece ese cuerpo o cualquier cosa que te encuentres haciendo. Como vemos, queridos amigos, hay muchos pasajes, ¿no?, en la Sagrada Escritura en los que se habla de la palabra poder, lejos de ser negativo. Es una palabra que nos lleva a enamorarnos de Dios. El poder de Dios se identifica con su amor. El poder de Dios se identifica con su misericordia. Y no nos debemos avergonzar de la palabra poder. La palabra de Dios está llena de poder. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios bellos ideales, lo grande no es que sean bellos, sino que son verdaderos. Más aún, que es que Dios puede realizarlos. Y más aún, que es que va a realizarlos. Y el reino de Dios se va a instaurar. Y llegará un momento donde Dios será todo para todos. Porque Dios tiene poder. Y así lo dijo. Esta es, pues, queridos amigos, la afirmación primera de la que partimos en esta catequesis, ¿no? Que la palabra de Dios está llena de fuerza y de poder. Continúa este número 131 del Catecismo ofreciéndonos una especie de descripción de cuáles son los efectos de esa palabra de Dios llena de poder. Y dice que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. La palabra de Dios es, pues, nuestro alimento, fuente de agua viva, y además no es una palabra muerta. Verdaderamente está siempre inspirando, moviendo. Es fuente de grandes conversiones. Es fuente de corazones renovados. La palabra de Dios tiene la capacidad de tocarnos interiormente, de renovarme desde adentro, de llevar adelante el propio diálogo, incluso con aquellos que no creen lo que nosotros creemos, porque ella siempre está buscando estar en unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es parte de la misión del Espíritu Santo, unirnos. Y termina este número 131 diciendo: los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Es decir, que si decimos que estas cosas de la Sagrada Escritura, entonces debemos tener fácil acceso a ella desde nosotros. Eso tiene que ser importantísimo. Todo el mundo debe de tener acceso a la Sagrada Escritura. Y aquí una de las grandes aportaciones, queridos amigos, del Concilio Vaticano II, que fue avanzar en ese trabajo que se estaba haciendo un poco antes de la traducción de la Sagrada Escritura a las diferentes lenguas vernáculas. Y nos invita con esto a tener una gran familiaridad con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura había permanecido desde la tradición, ¿no?, de la Biblia Vulgata de San Jerónimo, que había sido la traducción del hebreo y del griego al latín. Esa Vulgata, esa Biblia, era la que se permanecía con la Iglesia desde el año 405. Pero la Reforma Protestante de Martín Lutero hizo una acusación muy grave a la Iglesia Católica, ¿no?
Lutero le dijo a la iglesia: ustedes han secuestrado la Sagrada Escritura al tenerla solamente escrita en latín durante tantos años. Y Lutero acusaba a la iglesia de que era una palabra secuestrada porque no se le permitía tener acceso a los fieles, ¿no? Pero ¿qué era lo que ocurría? Que como Lutero tenía ese criterio, ¿no?, ese error teológico de la libre interpretación de la palabra de Dios, es decir, que cada uno interprete la Sagrada Escritura como quiera, sin hacer falta de ninguna tradición ni ningún magisterio. Por lo tanto, pues ustedes tienen secuestrada la Sagrada Escritura para que nadie tenga acceso a ella. Una acusación pues bastante grave, ¿no? Pero la reacción de la iglesia ante estos ataques del mundo protestante, pues la iglesia con toda su delicadeza, ¿no?, opta por no traducir a las lenguas vernáculas de la Sagrada Escritura, porque entonces se puede cometer más fácil el error de Lutero, de que todo el mundo era libre de interpretación de la palabra de Dios. Todo esto se entendía, ¿no?, pero no respondía ya al ideal que nosotros teníamos de que la palabra de Dios sea alimento directo para los hombres. Y la iglesia poco a poco fue abriendo y fue haciendo el trabajo de esas traducciones de la Sagrada Escritura a las diferentes lenguas. Pero eso no es una tarea que se hace en 5 minutos. Necesita de un tiempo. Pero cuidado, y lo ponemos en semáforo en rojo. No es que la iglesia tuvo durante 1400 años, desde que se tradujo hasta que apareció Lutero con su acusación, no es que durante todos esos años la iglesia haya tenido la Biblia o la Sagrada Escritura secuestrada, ¿no? Tampoco sería justo decir que la palabra de Dios era exclusiva para los sacerdotes. Eso no es verdad, ¿no? Porque desde siempre en la iglesia ha existido una catequesis que algunos recordarán que se llamaba Historia Sagrada, que eran libros, ¿no?, en los que se resumía la Biblia en los pasajes principales, muchas veces con ilustraciones, con dibujos, y eso era una manera de popularizar la Sagrada Escritura. Tampoco era que existían fotocopiadoras, todo era a mano, y pues ponte a transcribir una Biblia a ver cuántos días te tardas, y sobre todo con una pluma y con tinta. No era tan fácil. También, por ejemplo, existía la famosa Biblia de los pobres, que eran representaciones que se hacían de la Biblia en los muros de las iglesias. Hoy día entramos a algunas iglesias y vemos un montón de pinturas y nos preguntamos, pero ¿y esto qué? ¿Y por qué? Pues todas esas pinturas son representaciones de pasajes del Evangelio, porque era una Biblia explicada en los murales. ¿Y por qué las hacían así? Pues simplemente porque la gente no sabía leer. No era que no sabían latín como afirmaba Lutero. Lutero partía de que todo el mundo sabía leer en su lengua, y eso es mentira. Es decir, la gente era en grandes multitudes analfabetas, no solamente del latín, sino de cualquier lengua. Y en otras culturas solo se hablaba, no se escribía. Por lo tanto, la evangelización tenía que ser con dibujos. Por eso todos estos templos llenos de dibujos. Imaginémonos ese gran esfuerzo pedagógico de representar esos pasajes de la Sagrada Escritura en las paredes. Pintores que tenían que ponerse en una ala de la iglesia pintando el Antiguo Testamento y en la otra ala pintando el Nuevo Testamento. ¿Cuáles sí ponemos? ¿Cuáles no ponemos? ¿Cuáles llaman más la atención? ¿Cuáles pueden ser más catequéticas? Pero también, en el fondo, ¿cuál puede ser más fácil o más difícil de pintar? Es un trabajo pedagógico de la iglesia impresionante, que lastimosamente el mundo protestante no valora, sino más bien que desacredita. También hoy día existe la historia sagrada,
Hay Biblias exclusivas para niños. Hay Biblias exclusivas para jóvenes, como el famoso Ducat o la Biblia católica para los jóvenes. Todas estas cosas son esfuerzos de la Iglesia para popularizar la Sagrada Escritura a todos los niveles del entendimiento humano. Pero rescatemos algo muy importante, queridos amigos, y fue pues esa hazaña de traducir la palabra de Dios en lenguas vernáculas, en lenguas de cada lugar. Existen de hecho muchas traducciones a las que la Iglesia ha dado el visto bueno para ser utilizadas, ¿no? Y guardar delicadamente el sentido completo de la Escritura. Estas Biblias son católicas y son muchas, ¿no? También existen traducciones de la Biblia que se llaman interconfesionales, que son hechas por algunos católicos, algunos protestantes y algunos ortodoxos juntos. De modo que estas traducciones son reconocidas plenamente por las tres. Son reconocidos por los católicos, son reconocidos por algunos protestantes y por la Iglesia ortodoxa, ¿no? Gracias a Dios, en esto se ha avanzado mucho, en este tema de las traducciones de la Biblia, teniendo en cuenta la adaptación técnica a la originalidad del hebreo, del griego y del latín. Es muy importante. Por eso, muchas de las ramas del mundo protestante, incluso hoy, ya aceptan la Biblia católica. Ya incluso aceptan los 7 libros que Lutero había desechado de la Sagrada Escritura. No decimos todas, pero algunas de estas ramas ya usan la Biblia que la Iglesia Católica propone, ¿no? Entonces, interconfesionales se llaman esas Biblias. Pero la afirmación importante es que todos tengamos fácil acceso a la Sagrada Escritura. No para colocarla en una estantería, ¿no? En una biblioteca, sino haciendo de ella nuestro libro de lectura ininterrumpida en nuestra vida. Para las personas que me escuchan, que les gusta leer, ya saben ustedes que tomamos un libro, no lo leemos y lo archivamos, ¿no? A los que nos gusta leer, nos gusta tener una biblioteca y cada vez que vemos que va creciendo, nos sentimos bien, ¿no? Porque, estoy avanzando en la lectura y en la cantidad de libros que voy leyendo. Bueno, vamos a leer la Escritura, pero no para agrandar nuestra biblioteca, sino para que se convierta en una lectura ininterrumpida en nuestra vida, la cual tiene pues diferentes formas de ser leída. Puede leerse la Sagrada Escritura, ¿no? En la Biblia directamente leyendo cualquier pasaje, abriendo la Escritura y leyendo cualquier pasaje, o desde los textos litúrgicos de la Iglesia que coinciden con la Eucaristía del día, por ejemplo, o de una manera ordenada, leyéndola desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin pasar de un libro a otro, sino de una manera ordenada, o leyendo la Biblia también usando la forma tradicional de la Lectio Divina, ¿no? Esa lectura orante de la Sagrada Escritura. Al final de todo, sea el método que use o la manera como la use, es que todos debemos crecer en la familiaridad con la Sagrada Escritura. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que sea pues ella la luz con la que caminemos, que sea el alimento con el que nos fortalezcamos. Continúa el Catecismo en el número 132 y sigue profundizando y dice: la Sagrada Escritura debe de ser como el alma de la Sagrada Teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, y en puesto privilegiado la homilía. Recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Fijémonos bien, queridos amigos, cómo pues enuncia este número, ¿no? El alma de la teología es la palabra de Dios. El alma de la catequesis es la palabra de Dios. El alma de la homilía es la palabra de Dios.
Una teología que no tenga la palabra de Dios como columna vertebral, inmediatamente lo que va a tener en el centro es una ideología personal de un teólogo. Es una filosofía en la que él se basa. Por eso la teología tiene que ser estudiada de rodillas con la palabra de Dios en el centro, ¿no? En el centro, para que no se meta en el medio cosa distinta. Por eso es tan importante poder entender que una cosa es la teología y otra cosa es la filosofía. La filosofía nace del propio razonamiento del hombre, de su propia sensibilidad, de su propia ideología, pero la teología no. La teología es la fe que se busca entender. Es la palabra de Dios que se intenta explicar, pero es a partir de ella, no a partir de nosotros. También dice este número que la propia catequesis tiene como alma la palabra de Dios. Las enseñanzas de la doctrina católica a los niños, para todo el catequista que me esté escuchando, niños, jóvenes, catecúmenos, debe centrarse en la palabra de Dios. La catequesis tampoco es un curso bíblico, ¿no? Pero debe explicar y debe de esforzarse por tener la Biblia como columna vertebral de toda la explicación de la fe católica. Que la exposición de la catequesis regular en sus diferentes niveles, lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos, lo que oramos, sea siempre iluminado y sostenido por la palabra de Dios. Y esto es un éxito para un catequista. Siempre iluminada y sostenida por la palabra de Dios. Y también dice que la propia homilía del sacerdote en la celebración tiene como alma la palabra de Dios. Ese sermón que tiene como finalidad hacer presente la palabra de Dios, hacer cercanos los textos de la palabra de Dios que han sido proclamados, hacerlos accesibles a todos los que están escuchando, para que se actualicen, porque esos textos se refieren a nosotros, para que se ilumine desde esos textos, por medio del sermón del sacerdote, se ilumine nuestra vida. Eso es lo que pretende que seamos altavoces de la palabra de Dios. Él es la palabra, nosotros los altavoces. Y por último, el número 133 del Catecismo termina diciéndonos que la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Fijémonos bien, qué cosa tan hermosa, ¿no? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Esta es la frase más famosa de San Jerónimo. San Jerónimo fue aquel hombre que tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín. Saben ustedes que San Jerónimo era doctor de la Iglesia, nombrado por el Papa Bonifacio VII en el año de 1295. Su nombre completo era Eusebio Sopronius Jerónimo, que había nacido en Dalmacia, parte del Imperio Romano, en el año 340, y murió en Belén, también parte del Imperio Romano de Oriente, en el 420. La Iglesia le conoce como el padre de la exégesis bíblica. San Jerónimo hizo esta traducción en una cueva de Belén. Es la cueva más cercana a la cueva donde nació Jesucristo. Queda justo debajo de la Basílica de la Natividad. Fue encargada esta traducción por el Papa San Dámaso I, ¿no? De hecho, el Papa San Dámaso I es patrón de los arqueólogos. Y San Jerónimo emprendió esta obra titánica de la traducción de la Sagrada Escritura entre el año 382 y concluyó en el año 405. O sea, fueron bastantes años para que de fruto de este trabajo haya salido la Biblia que nosotros conocemos como la Vulgata, la Biblia Vulgata. San Jerónimo, por este tiempo de trabajo, fue asistido por dos mujeres, Santa Paula y Santa Eustaquio, y por un hombre llamado Eusebio de Cremona. Él se retiró a este lugar por todos estos años para hacer esta traducción de la Biblia,
quiso estar muy cerca. De hecho, es la cueva más cerca que existe de la cueva donde nació Jesús, del lugar donde la palabra se hizo carne, para pedirle a Jesús la gracia de saber llevar adelante esta obra. Y lo hizo en un contexto de penitencia, en un contexto de oración, porque siempre que en la iglesia se hace una gran obra, se hace penitencia, oración y ayuno. Y esto nos lo enseñó San Jerónimo, ahí en esa cueva. También los pintores, los escultores, los predicadores sagrados, antes de hacer una obra o de predicar, ayunaban y hacían penitencia. ¿Por qué? Pues para decir, yo quiero que me mueva el Espíritu. No quiero que sea mi carne ni mi sangre la que me lleven a hacer esta obra. Yo quiero ser dócil. Yo quiero ser movido por el Espíritu Santo, que sea Él el que mueva mi mano. Hacer ayuno, hacer penitencia, antes de ofrecernos a Cristo como instrumento suyo. Señor, para que seas tú el que me muevas. Porque si no hago penitencia y no hago sacrificio, lo que se va a proyectar en la obra es mi carne y mi sangre. Pero es la penitencia la que deja al Espíritu obrar en mí. Y así ha sido siempre la tradición de la Iglesia. Algo práctico en nuestra vida, queridos amigos, por ejemplo, antes de hablar con nuestros hijos, antes de hablar en mi trabajo, antes de hablar en mi escuela, de hacer una exposición, antes de cualquier cosa importante, hacer sacrificio, ayuno y penitencia para que Dios obre a través de mí y no solamente obre yo. En el sacrificio, en la penitencia y en el ayuno, donde se nos ofrece la sabiduría que es la ciencia suprema de Cristo. Es lo que Él nos va a ofrecer, esa ciencia suprema, pero va a ser después del sacrificio, de la penitencia y del ayuno. Acordémonos de este pasaje donde Cristo reprende a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Estás queriendo apartarme a mí de mi cruz. Y podemos estar nosotros empapados de puros criterios humanos. Y necesitamos dejarnos empapar de la palabra de Dios. Dejar de pensar tan humanamente y empezar a pensar un poco más divinamente. Pensar como Dios, sentir como Dios. Ese es el objetivo. La meta de quien se acerca a la Sagrada Escritura es pensar como Dios, sentir como Dios, queriendo ser empapado de ella, ¿no? Queriendo tomar que sus criterios sean mis criterios. En ella se expresa plenamente Jesucristo. En ella vemos el rostro de Jesucristo plenamente revelado, para que quien la tenga como luz en su vida no vaya a experimentar las palabras de San Jerónimo. El que desconoce la Escritura, desconoce a Cristo.